Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de cómo llamar la atención del consumidor en un entorno digital cada vez más saturado. ¿Qué voy a comentar a todos los consumidores? Al final todos somos consumidores que cada vez nos bombardean más con publicidad, unas veces buena y otras no tan adecuada para nosotros. Vamos a hablar también de sostenibilidad, CTV y esa atención del consumidor. Y tenemos para ello con nosotros hoy a Marcela Iserni, Head of Digital Awareness de L'Oréal España y Portugal. Bienvenida. Benito Marín, director de Customer Success de Integral Ad Science España y Portugal. Bienvenido, Benito. Y a Juan Antonio Muñoz Gallego, socio de Skiller Academy. Bueno, primera pregunta para todos. ¿En qué consiste exactamente la atención de los consumidores en este entorno de la publicidad y qué elementos permiten medirla para valorar de verdad la efectividad de las campañas? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es cómo se mide y hasta qué punto son efectivas las campañas. Marcela, venga, empiezo yo. Vamos a arrancar. Bueno, yo partiría por el principio, ¿no? Creo que la atención como premisa en la publicidad ha existido desde el día que nació la publicidad. Al final, justamente lo que se buscaba era esa atención del consumidor, sea a través del uso de la creatividad, ¿no? Como una creatividad puede engancharte, o sea también a través del uso del emplazamiento, dónde aparezco, en qué momento, en qué contexto, y lo que es ideal, yo creo que lo que buscamos todos como marca sobre todo, que es la unión de ambos, ¿no? Es el dónde apareces, el cómo y el momento, unido con esa creatividad que tenga sentido, que enganche y que cree atención, pero diría una atención activa, porque yo no solo quiero crear atención, quiero que el consumidor se quede con un mensaje, realice una acción, ¿no? O sea, busco mucho más que simplemente el hecho de que me volteen a ver. Y esto al final ha estado, pues eso, desde el día 1. Entonces, cuando hablamos de los KPIs, yo creo que podríamos entrar en una lista larguísima sobre los KPIs que se han ido utilizando en cada uno de esas palancas y esos canales que hemos utilizado, ¿no? Partiendo desde los RPs de la tele, hacer el KPI que se tiene, y ya entrando en un digital, pues podríamos entrar, y creo que hay mucho debate sobre esto, ¿no? El VTR, el visionado completo del vídeo. ¿Es esta la atención? Pues tal vez es lo que estás buscando, pero tal vez no, tal vez estás buscando el CTR, estás buscando llamar la atención y lograr que el consumidor haga una acción, ¿no? Que dé ese clic. O podrías ir más allá, pero no solo te vale con el clic, ¿no? Sino, ¿y qué ocurre cuando el consumidor llega a ese lugar donde lo querías mandar? ¿Cuánto tiempo está en la web? ¿Qué hace dentro de la web? ¿Realiza una compra? Si es pertinente, ¿no? Al lugar que lo estás mandando. Pero creo que todo esto simplemente se ha hecho cada vez más complejo, ¿no? El consumer journey que conocíamos de toda la vida, esa línea además que me acuerdo perfectamente cuando yo lo estudiaba en la universidad, que te lo pintaban como una línea, ahora son figuras geométricas irreconocibles. Y ya no solo eso, sino cada consumidor podríamos decir que tiene una figura geométrica distinta, ¿no? La relación del consumidor con el conocimiento de una marca ya no lo puedes de cierta forma ni controlar, ¿no? Entonces, el KPI o la idea de la atención simplemente se ha ido haciendo más complejo. Y luego, por otro lado, que es algo que tal vez yo, estando específicamente en la parte digital, me lleva a reflexionar, que es la viewability, que al final sí que ha sido un KPI que hemos utilizado desde un principio, ¿no? Cuando se nace Internet, pero algo que sea viewable, ¿no? Algo que se pueda ver, ¿es lo mismo que algo que ha sido visto? ¿O el consumidor, aunque el anuncio es viewable, no lo ha visto? Entonces, ahí entra también la complejidad, y creo que a día de hoy, pues, y aquí además mis compañeros que seguramente tendrán aún más expertise en el tema más técnico, pues, hay tecnologías que nos ayuden a entender esto. Se está trabajando en modelos de atención que nos ayuden a entender cómo se va a medir el viewed versus el viewable. Porque en L'Oréal concretamente, ¿qué buscáis? ¿Que se visualice ese spot o ese pre-roll en un vídeo de las redes sociales o que interactúe el consumidor? Es que depende, va a depender de la campaña, va a depender del objetivo,
No todas las campañas buscan lo mismo. Ojalá, para mí sería muchísimo más sencillo si todos quisiesen hacer exactamente lo mismo, pero la realidad es que todas las marcas, además en una empresa como L'Oréal, que tiene una gran variedad de marcas, cada producto, ya no solo una marca, cada producto puede tener un objetivo distinto. Algunos buscarán que se entienda la complejidad del producto. Entonces, la view completa, sin duda, será un objetivo que tengan. Algunos buscarán que se entienda, pero ¿dónde se tiene que entender? Tal vez se tiene que entender en la web, ¿vale? Porque, pongo un ejemplo, tal vez no lo puedes explicar a través de un vídeo. Entonces, tu objetivo a nivel de media cambia, aunque tu objetivo de marketing sea el mismo, ¿no? Que es que el usuario conozca el producto. Entonces, también están esas dos variables. Luego profundizamos un poquito Total. más por ahí. Desde tu punto de vista, Benito. Efectivamente es así. La atención ha existido siempre. La búsqueda de la atención ha existido siempre. Lo que está ocurriendo ahora es que esa complejidad que hemos comentado acerca de las diferentes métricas y las diferentes tecnologías que están apareciendo ahora hace que los procedimientos para medir esa atención sea diferente. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo ahora es modelizar esas inquietudes y esas búsquedas que se hacían antes. Una cosa muy importante que has comentado también es que todo eso tiene que ir vinculado al negocio. No es que una creatividad sea vista, que es lo que busca la atención, ¿no? que impacte en alguien, ¿no? Pero no es que impacte y ya está. Y ya no solamente ese recuerdo, es algo más que el recuerdo probablemente en base a cada uno de esos KPIs que varían. No hay un único KPI, no hay un concepto de atención como un ente universal aplicable para todo, sino que va a ser adaptable a cada uno de los KPIs y los objetivos. Por ello, las métricas que hay, como tú bien has comentado, hablando en Internet, en el ecosistema de Internet, que empezó por el viewability, o sea, las métricas de atención es una evolución desde ese primer métrica que hubo hace ya 7, 8, 9 años en España, algunos más en otros países, que es el viewability, pues van más allá. Hay métricas mucho más que incluso nosotros pensamos que son más importantes, como el tiempo de exposición. Recordemos que el viewability es en display, una cantidad de display, un segundo, el 50% de la pieza, un segundo. Ya está. Entonces, probablemente sea más interesante saber qué pasa después de ese segundo. Porque una pieza de vídeo dura 20 segundos. ¿Dónde está el claim? ¿Dónde está la oferta? En el segundo 15. Hemos llegado, los usuarios han llegado a ese segundo. Se ve en pantalla completa. Ahora entraremos también un poco en las diferentes submétricas que puede haber a la hora de medir la atención. Pero es un conjunto de métricas que definen la atención. No es una métrica como tal. Y cada vez más complejo, porque hablabas de ese tiempo. Según las estadísticas, la media es que los consumidores no llegamos a los 10 segundos de visualización, con lo cual entiendo que cada vez más complejo. Pero desde la parte técnica, Juan Antonio. A ver, yo lo que veo es que, Juanma, estamos en una guerra por la atención. Todo el mundo quiere recibir esa atención de todos los consumidores. Lo vemos en redes sociales, todos los influencers quieren recibir esa atención. Sabemos que la generación que viene es todavía más conectada, o sea, está hiperconectada. Estaba hiperconectada a redes sociales, pero un dato que sacábamos la semana pasada era que ya en ChatGPT los chicos lo tienen, la generación Z, en el móvil y invierten un par de horas al mes. O sea, la labor de alguien como Marcela de intentar recibir esa atención es todo un reto y hará falta herramientas para saber si realmente estás recibiendo la atención, y tienes que trabajar, como también comentaba Marcela, todo el viaje, desde que a lo mejor alguien está preguntando en ChatGPT, oye, algo de maquillaje, o lo está viendo en un vídeo en una red social, o lo ha buscado en Google, o ha empezado a mirar en la web de L'Oréal, y poco a poco trabajar todo ese viaje. Pero esa guerra por la atención, lo que sí que va a hacer falta son herramientas. O sea, sin herramientas no puedes saber si te han prestado atención o no. Cada vez más herramientas porque, como decía Marcela, cada vez es más complejo. Pero entonces, Benito, ¿qué indicadores podíamos utilizar para tener una visión más holística de esa atención del consumidor? ¿Y qué dice este informe del que tienes datos de calidad de medios? A ver, las métricas, como nosotros entendemos
que hay que organizar la medición o el seguimiento de esa atención es en base a 3 pilares que conforman diferentes métricas. Por eso decíamos que no es una única métrica de atención, son muchas métricas, ¿no? Entonces, son 3 pilares. El primero es la visibility o visibilidad, que lo conforma el viewability, que lo hemos comentado, el time in view o tiempo de exposición, y si es pantalla completa o no. Fíjate que este último punto es más aplicable a vídeo y no tanto a display, con lo cual ya tenemos un punto ahí, y es que para cada formato probablemente unas métricas sean más relevantes que otras. Con lo cual, ya estamos otra vez en las mismas. No hay que pensar en en algo unitario, ¿vale? Otro es la situación. ¿Dónde aparece esa publicidad? Es decir, ¿en un dispositivo concreto? ¿En otro? ¿Qué densidad de anuncios tiene esa página donde está apareciendo? ¿Cuál es el share o voice en ese sentido dentro de esa creatividad respecto a las otras? Y eso es muy importante también, el tema de dónde está. Luego hay una métrica que no aparece tanto como métrica de atención, pero que yo creo que es muy relevante, que es el brand suitability. Es que esa creatividad aparezca en un entorno adecuado para la marca. No entra tanto como una métrica que afecta al scoring, ¿vale? Pero yo creo que es muy importante. Y el tercer pilar es la interacción. ¿Ha hecho scroll el usuario? ¿Ha subido, ha bajado en un vídeo, ha pausado el vídeo, el sonido, o ha pausado el vídeo y luego le ha vuelto a arrancar? Fijémonos que de todas las cosas que estamos diciendo, de todas esas métricas, insisto, cada formato tiene un interés diferente en cada una de ellas. Y la última, que creemos que es muy importante, es el famoso eye tracking. Digo famoso porque últimamente se habla mucho de él, el famoso eye tracking, que está dentro de la interacción. El eye tracking nosotros lo medimos con un acuerdo que hemos llegado con una empresa Malumen, que lo que hace es ver el ojo humano mediante una muestra, el ojo humano qué es lo que está haciendo, y en base a eso vemos si ha prestado su atención a ese área donde está la creatividad. De tal manera que, unificando todo eso, tenemos una mezcla de Machine Learning, que es un modelo que lo que va a hacer es predecir qué está pasando con esas métricas, siempre vinculado a resultados de negocio. Cuidado, esto no vale, hay que numerito más guapo que tenemos aquí. No. Esto va vinculado que cómo se comportan las conversiones si el ratio sube o el ratio baja de atención, ¿vale? Entonces, unificamos eso con el factor humano del eye tracking. Entonces, esa oferta, por eso pensamos nosotros que es importante que esa oferta vaya conjunta con todas las métricas. Me mencionas el informe de calidad de medios. Nosotros cada 6 meses hacemos una investigación para ver cuáles son los ratios medios de las métricas más importantes. Básicamente el viewability, el tráfico inválido, el brand safety o brand suitability, tiempo de disposición y alguna más. Entonces, al final, 2 cosas. Una muy importante, no son valores absolutos, porque ¿cuántos viewabilities hay? Pues hay un viewability de display en desktop, de vídeo en desktop, de vídeo en mobile, y cada formato en cada dispositivo se comporta de una manera diferente, de forma natural, porque nosotros nos comportamos de una forma diferente viendo el desktop, utilizando un portátil, que viendo el móvil, que viendo otra cosa. Entonces, cuando la gente dice ¿qué ratio de viewability es el medio? Esa pregunta para mí no tiene mucho sentido. Sería más el dispositivo que el medio. Dime el entorno en el que aparece y yo te digo el viewability medio que tengo. Y así con el tráfico inválido y así con el brand suitability. Respecto con el tema de las attention metrics, es un poco pronto porque todavía no hay masa crítica suficiente para generar esos datos de benchmark. Pero, insisto, es un conjunto de métricas y ya hay benchmark para cada una o para muchas de esas métricas que constituyen las attention metrics. Siempre en plural. Yo quiero apuntar metrics. 2 cosillas aquí. O sea, es por poner un poco en contexto. Todo esto viene hay una famosa frase en marketing que decían, oye, yo meto una inversión en publicidad, sé que la mitad no vale para nada, pero no sé qué mitad es la que no vale. Entonces, desde hace tiempo, sobre todo con el impulso de IAB y varias personas del ecosistema, se vio hace años que más de la mitad de los anuncios no se veían. Y considerar un anuncio que se ve es, que, como comentaba Benito, un segundo aparte del anuncio. Entonces, que no era una métrica especialmente intensa. Entonces, creo que toda la labor que han hecho empresas como Integral Science, anunciantes como L'Oréal, por decir, oye, quiero una calidad de medios
y también trabaja mucho en la parte de Quality Path Optimization, o sea, que esa ruta de mi anuncio al contenido sea la adecuada. Que hasta ahora estamos hablando de que yo no entiendo cómo hace años no teníamos preocupación de esto. Decir, oye, voy a invertir 10 millones, 100 millones de euros en publicidad. Decir, oye, voy a perder la mitad y no sé dónde. Ostras, necesitas una herramienta. Quizá no había herramientas. Claro. No había, o sea, hace unos años, cuando empezó el mundo digital, todos lo sabemos, lo comentaba antes Benito también. Yo creo que no había herramientas y luego también a lo mejor había gente que no estaba muy interesada. Había interés en que no fuese tan efectiva la medición. Y creo que todo lo que han hecho organizaciones como IAB, lo que han hecho empresas y lo que han hecho las marcas, por decir, oye, vamos a trabajar bien que esa calidad de medios y los informes que hacen cada 6 meses, decir, oye, vamos a ver, lo que han hecho es que esa calidad de medios ha mejorado. De hecho, ahora han empezado a aparecer, con todo lo de inteligencia artificial, sites que solo se han creado para capturar inversión publicitaria, que realmente el contenido lo genera la inteligencia artificial, solo con el objetivo de posicionarse en Google, recibir tráfico y entonces creo que va a hacer falta más que nunca esas herramientas para que marcas como L'Oréal, pues, o sea, realmente esa calidad de medios en donde va a aparecer está protegida. Ahí entraría, que sería otro debate, el tema de la programática, también bien utilizada, ¿no? Porque decía Benito que el spot, el vídeo, el display aparezca en el sitio oportuno y en el momento oportuno. Y aquí volvemos al tema de la cantidad y la calidad. ¿Qué se debería medir o qué es mejor medir? ¿Cantidad de impresiones o de visualizaciones o la calidad de esa visualización por parte del usuario? Si es, en el caso de L'Oréal, por ejemplo, el consumidor potencial real, no cualquiera, porque probablemente si yo veo un anuncio de una crema, salvo que esté en el momento de regalo navideño, me temo que no voy a hacer mucho caso. A ver, yo creo que la cantidad no podemos dejar de medirla. Al final es la moneda, ¿no? O sea, las impresiones no dejan de ser parte de aquello que al final estás comprando. Creo que como todos los diferentes KPIs que han ido evolucionando, probablemente llegaremos a un momento en el que hablemos tal vez de attention impressions, ¿no? Así como se hablaba pues de viewable views, ¿no? Y todos estos matices que luego se le da sobre el número de impresiones, ¿no? Porque tal vez pueden entrar y estoy hablando en un futuro, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente porque, de nuevo, ambos han dicho un punto muy importante, que es la necesidad de las tecnologías, la necesidad obviamente de que las marcas y las agencias las tengan y las utilicen y las sepan explotar, y luego que esos KPIs pues o se estandaricen o uno tenga acceso a ese KPI, ¿vale? Entonces yo creo que en un futuro sí que probablemente hablaremos de attention impressions, impresiones a las cuales han tenido atención, y necesitaremos entender el ratio, ¿no? ¿Cuántas impresiones tengo que lanzar para tener attention impressions, por ejemplo? Porque tal vez también hay un tema de frecuencia o, de nuevo, esa relación que tiene un usuario con los impactos publicitarios no es algo único. Eso sería fantástico, ¿no? Que tú, por solo entrar a leer una noticia, ya con un impacto, pues ya sabes todo de ese producto, ¿no? La realidad, y lo compres, además. Claro, y lo compres, exactamente. La realidad es que una persona, un consumidor, está en todas partes y consume de todo, ¿vale? Y una misma persona puede estar 2 segundos en una red social por vídeo o puede estar 20 en un artículo leyendo, y es la misma persona. O puede estar en un stream viendo 2 horas de un streamer, ¿no? contando algo. Entonces, también es un trabajo de la marca y de la agencia desde un plan de medios, ¿no? ¿Cómo utilizo cada una de estas palancas, ¿no? ¿Y dónde es que voy a querer esa atención más larga? Y esa atención que es más corta, ¿cómo lo utilizo? Entonces, creo que todo esto entrará y probablemente existirá un nuevo KPI que nos ayude a entenderlo. Pero yo creo que es importante el tema cuando se dice la cantidad, yo creo que es importante la cantidad porque repercute en la calidad. Es decir, lo que no podemos hacer es medir parcialmente lo que está pasando. Si un plan de medios vuestro tiene
Video Display, en Connected TV, tiene Social y tiene no sé qué y tiene otra cosa, que medimos la mitad. Ya no la mitad proporcionalmente, sino la mitad de los medios y nosotros dejamos fuera. Entonces, tenemos que tener fotos completas, pero luego aterrizarlas por la granularidad, porque una foto completa y trabajar solo con fotos completas tampoco vale. Entonces, ese es el tema. O sea que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos muchas veces de viewability, de tráfico inválido y de brand suitability, que no, que es que todo está unido. Es que todo está unido. Entonces, yo creo que eso tenemos que ser conscientes de ello. En las métricas de atención ahora, ya las pruebas que estamos haciendo te dicen que es que hay un 130% de mejora en conversiones cuando las impresiones tienen atención versus las que no la tienen. Y es que eso está ahí, o sea, eso es así ya. Con lo cual, eso que se le echaba de menos a las métricas en Internet a la hora de medir, que era la conversión, sobre todo en calidad de medios, que nos quedábamos solamente en la primera parte del funnel, no lo que es imagen, tal. No, que ya nos vamos al performance también. Entonces, para conseguir esa calidad, que es evidente, tenemos que tener también cierta cantidad. Y por agregar un punto, porque creo que es importante, sé que somos aquí muy de medios, muy de KPIs y muy a lo nuestro, pero hay un tema creativo. Y el tema creativo sigue siendo importante, ¿no? ¿Cómo conquistamos? ¿Cómo contamos una historia? El tema creativo lo hemos tratado varias veces en este programa y es verdad que es una parte muy importante, aunque daría para un programa entero. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Skiller, en Tech Talks by Skiller Academy. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Continuamos aquí en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV y estábamos hablando de la importancia de medir cantidad o calidad de las impresiones o de los impactos. Nosotros en la academia, y bueno, y más estando en un canal como es Negocios, los traders, los que están al mando de la inversión publicitaria, son traders, como los traders financieros. Tienen que usar KPIs y tienen que usar herramientas para que esa inversión publicitaria sea lo más eficiente posible. Y como comentaba Benito, sí que empezamos a ver en uno de los informes que marcan que el coste por conseguir una venta a medida que tienes más visión mejora. O sea, cada vez te cuesta menos, pero llega un punto en donde se da la vuelta.
O sea, a partir de ese 60% de visión de los anuncios, de viewability, ya cambia y el coste cuesta otra vez 10% más. Entonces, al final lo que vemos es que hay que saber muy bien estos indicadores a la hora de hacer esa inversión publicitaria, porque sí que si se dispara un 10% más tu coste por conseguir una venta, impacta directamente en el negocio. O sea, que realmente necesitamos esa información, poco a poco se irá integrando. Yo no descarto que ahora que se hace un poco manualmente se integre, o sea, esos algoritmos que tiene Integral Ad Science dentro de las plataformas de trading para optimizar directamente. Ocurrirá. Y dentro de lo que es la medición, ¿qué retos hay ahora mismo o qué retos hay que afrontar para lograr mayor transparencia y, sobre todo, mayor transparencia y confianza entre consumidores y anunciantes? Porque es verdad que hasta ahora, por lo menos, muchos de los datos que se dan son como poco fiables, son... Bueno, yo tengo este dato, pero hay, digamos, poca confianza en esas métricas, en un medidor o en un, en un medidor que sea válido y ecuánime para todos. ¿Cómo veis este aspecto, Benito? A ver, la confianza en las métricas, al final, si tú lo que haces es una recopilación de datos para hacer unos gráficos maravillosos de informes para tu jefe, y eso no concuerda o sí concuerda o no te gustan los datos, pues eso genera desconfianza. Si tú los datos los aplicas con esos KPIs para ver si tienen, si tienen efecto, pues entonces es útil. Y entonces encuentras la utilidad. Para nosotros es muy importante el concepto de lo que se llama el actionable data, que es súper fácil generar big data. El data. Tú vas a las conferencias y todo el mundo habla de nosotros generamos no sé cuánto data. La verdad que está súper fácil generar data. Lo difícil es que ese data sirva para algo. Y ese algo yo no lo voy a decir. Lo va a decir Marcela. Entonces, con los datos que tenemos, que conseguimos, vamos a aplicarlos a lo que tú necesitas resolver y ya verás cómo ahí no genera desconfianza. Porque ves la utilidad que tiene. Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, claro, conseguir más métricas y enriquecer esas capacidades que tenemos para medir lo que antes no se podía medir. Y eso es continuo, o sea, eso es continuo. Por ejemplo, ahora ya podemos medir el tema de los famosos sites que se llaman Made for Advertising, que son aquellas páginas que, bueno, que la gente las hace, pone ahí tags, pero no hay contenido. Entonces se genera publicidad, se generan impresiones. Eso ya nosotros lo flagueamos, como se dice, lo indicamos como, oye, mira que estuvo, a lo mejor esto es fraude. ¿Sabes? Entonces, no hay que parar con la investigación. Y luego una cosa que para nosotros es importante también es, para generar confianza, es que si L'Oréal quiere aparecer en unos contenidos y no quiere aparecer en otros, que eso ocurra. Que un consumidor de L'Oréal vea L'Oréal en páginas, vamos a llamar... es que no sé cómo llamarlo, raras o no adecuadas, no adecuadas, es que le va a afectar al propio L'Oréal y le va a afectar a la mente del usuario. Y eso está comprobado por estudios. Entonces, yo creo Pero que... ¿cómo se evita eso, Benito? Porque sigue pasando. O sea, todos entramos a veces en páginas de nuestro interés y nos impacta publicidad que no es de nuestro interés. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, que tú recibas publicidad que no es de tu interés, a ver, es muy complicado que un usuario único reciba únicamente publicidad que sea solamente de su interés, pero porque tendría que haber una especie de consenso mundial de todos los anunciantes para que cada anunciante solo aplique a cada uno de los... Eso es imposible. Pero lo que sí se puede hacer es, entendiendo cómo entendemos las páginas, el contenido de las páginas, y viendo qué pasa ahí, y con qué sentimientos, si se habla de forma positiva, de forma negativa y tal, a ver las marcas si quieren estar o no quieren estar en esos contenidos. Y eso se puede hacer, eso ya lo hacemos y lo hacemos con L'Oréal. Entonces, L'Oréal no quiere aparecer en contenidos de la guerra, no quiere aparecer según qué noticias con sentimiento negativo, pero sí con sentimiento positivo. Eso se puede hacer. Entonces, y eso impacta directamente a conversiones y a la atención. Además de al propio reconocimiento de las marcas y para evitar el rechazo de esos usuarios a esas marcas. ¿Qué condicionamientos pone, por ejemplo, L'Oréal? A ver, es que
el gran reto está, como dice Benito, en tener las bases fuertes, ¿no? Porque hablamos de atención y hablamos de esos KPIs que pueden ser el techo de la casa. Y la realidad todo parte justamente de esas bases que habla Benito. Que en nuestro caso, pues como él ha comentado, trabajamos con IAS para asegurar ese brand safety y dando un poco de énfasis también a lo que comentaba, el brand suitability, que es lo más importante o debería ser lo más importante, porque un lugar puede ser seguro, pero no adecuado, ¿no? Y yo creo que ahí es donde puede ser que no todas las marcas, es un camino que todos vamos recorriendo y vamos aprendiendo y necesitas contar de partners tecnológicos que te ayuden, porque tú como marca solo no lo vas a poder hacer, necesitas de la tecnología. Entonces, el reto está, pues, obviamente en encontrar o acercarte a esa tecnología que sea la adecuada para lo que tú necesitas o lo que buscas y luego, como también comentaba Benito, el entender ¿y ahora qué hago con toda esta información? Y eso es un proceso complejo, ¿no? Esto no es un curso que haces en un lugar y te lo enseñan. Y luego, cada marca, pues, tal vez tiene su propia manera de entenderlo, de explotarlo, y eso es parte también del propio, ¿no? La fortaleza que tiene y desarrolla una marca. Entonces, el reto está ahí. Yo creo que hay un reto, ya tal vez hablando más desde la parte de marcas como tal, sin duda, de familiarización, de upskilling muchas veces, ¿no? Del conocimiento. Muchas veces este conocimiento se encuentra más en perfiles muy técnicos que no siempre son perfiles que son parte de las marcas, ¿no? Entonces, las marcas cuentan con partners como pueden ser las agencias, como pueden ser partners tecnológicos, y hay que trabajar en conjunto, y ahí está el gran reto. Sí, al final dependéis de alguna manera de las agencias de medios, de las agencias digitales especializadas, pero la base, como decías, la tenéis que poner vosotros. Claro. Y ahí entra en juego algo muy importante, que es el brand safety, que ya lo has mencionado. ¿Cómo afecta ese brand safety a la hora de que un consumidor decida comprar una marca en lugar de otra o poner su confianza en los productos de una marca y no de otra? Es que el consumidor siempre obviamente está en el centro, pero ya ese paso sería el final, ¿no? Porque tienes que ir muchísimo antes y decir, vale, la marca, el ADN de la marca, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es lo que la marca quiere conquistar, transmitir? ¿Cuál es el territorio de la marca? ¿No? Y eso es indispensable para que el consumidor, ya no solo hablando de seguridad, sino hablando de que, pues, como decías, ¿no? Si yo te lanzo un anuncio, pues, de un perfume o de una crema, que decías, no, a mí las cremas no, pues lo ideal es que te lo lance en ese momento regalador, en ese momento en que justamente estás pensando en, oye, ¿qué le puedo regalar a esta persona especial? Entonces, pero eso parte de, ¿y dónde está, ¿no? Ese producto, que en este caso hablamos de una crema, ¿cuál es su ADN? Tal vez su ADN parte de materiales naturales. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese contexto para que esto sume, ¿no? A ese mensaje, eso que diferencia a esa crema? Tal vez está basado en la ciencia, ¿no? Entonces, ya estamos partiendo de un mismo producto que creíamos que era genérico, pero de repente ya empieza a tener ramas y ya empiezas a pensar en diferentes lugares en el que tal vez tiene sentido, pero la persona eres tú. Benito. Dos mensajes te quiero decir. A ver, nosotros, en el estudio que hemos hecho, hicimos un estudio para ver qué opinaban los consumidores, porque muchas veces se le pregunta a la industria, oye, ¿tú qué opinas y qué harías aquí? No, hemos preguntado a los consumidores y más de la mitad sienten desfavorabilidad cuando la publicidad aparece en contenidos que no les gusta. Pero es que incluso el 56% dicen que podrían incluso dejar de comprarlo. Y eso lo han dicho ellos. Eso por un lado. Y por otro lado está el seguir investigando para encontrar aquellos espacios, aquellos entornos en los cuales los usuarios se sienten más cómodos y existe más propensión a comprar. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que desvela cosas muy interesantes, como por ejemplo, una marca de coches que piensa que, como tiene diferentes gamas, puede ser que una gama concreta vaya a más jóvenes, a menos jóvenes, y tienes una estructura, o vosotros en cosmética, una estructura más o menos de cada uno de esos perfiles. Resulta que haciendo una investigación encontramos que los modelos de coches eléctricos
funcionan mucho mejor para personas veganas. Probablemente eso, a una marca, la que sea, pues a lo mejor no ha llegado hasta esa capilaridad de encontrar eso. Eso se puede hacer y lo estamos haciendo. Entonces, claro, tú ahí lo que haces es, como bien habéis comentado antes, la diferencia entre vanity y vansuitability, que es muy importante, es una cosa es no aparecer en sitios que generalmente son malos, como adultos o temas, pero hay otros que es donde yo quiero estar, Vamos a hacer un push hacia eso. Entonces, si de repente puedo generar una línea en compra programática diciendo, oye, mira, donde entren usuarios que están más, que les gusta el tema vegano, que son veganos y tal, ¿por qué no le damos este push de esta crema o de lo que sea? Es decir, se puede llegar a esa capilaridad. ¿Se puede llegar, Juan Antonio? Yo veo tecnología? varios retos. El primero es, como sabemos, Google acaba con las cookies en enero, o sea, a pocos días de aquí. El tema contextual va a ser importante, con toda esa privacidad, aparte de lo que ya ha mencionado Benito, o sea, por el propio contextual va a ser importante. Vamos a tener también el reto de las televisiones conectadas. Ya muchos de nosotros, cuando conectamos nuestra televisión, nos sale ese mensaje que siempre veíamos en el portátil, ahora nos sale en la tele, de aceptar o configurar mis cookies. Ahí vamos a tener que también trabajar en esa línea. Todo el tema social, redes sociales, pues ahí también hay mucho que trabajar. Y yo creo que la utilización de herramientas de inteligencia artificial, todos esos chats, van a ser también una parte importante de nuestro panorama digital. O sea, esa navegación que tenemos hasta ahora de que entramos en Google, buscamos algo y empezamos a hacer, cambiará. O sea, posiblemente veremos un poco más de despliegue de interfaces digitales en las que ya no va a ser navegar haciendo clics, sino que va a ser algo incluso multimodal, ahora que ha sacado Google su Gemini. Posiblemente a lo mejor empecemos a interactuar con la voz, con el audio. Se habla también mucho de una tendencia que es el audio, como poner anuncio y comunicación publicitaria en ese audio. Entonces, creo que tenemos varios retos por delante y seguro que necesitaremos tecnología y herramientas. Cambiando un poquito de tema, los consumidores españoles, una gran mayoría, al menos declaran, que ajustan sus decisiones de compra o de alguna manera son influenciados en sus decisiones de compra por iniciativas de las marcas respecto a diversidad, inclusión, etcétera. Se habla incluso de un 93% que cree que las marcas deberían esforzarse más en aparecer junto a contenidos de ese tipo. Yo esto siempre lo pongo entre comillas porque a mí me parecen datos, como digo, de estadística. Cuando a alguien le preguntan lo del buenismo que está tan de moda, pues queda muy bien. Luego yo no sé si a la hora de soltar el dinero para comprar un producto o un servicio se concreta en eso. Pero en cualquier caso, Marcela, ¿hasta qué punto puede influir o está influyendo ya, no lo sé, en una marca como L'Oréal el, digamos, unirse o acercarse a contenidos, a mensajes de diversidad, de inclusión, sostenibilidad, etcétera? A ver, en nuestro caso, tanto la diversidad como la sostenibilidad, como empresa, ¿vale? Ya no te hablo únicamente de un impacto publicitario, que al final es un granito de arena, ¿no?, dentro de toda la empresa. Como empresa son pilares fundamentales y ya son cosas que no solo están presentes a la hora de hacer publicidad, ¿no? Son cosas que están presentes en la empresa, desde toda la parte de los empleados como tal, desde los propios contenidos que se generan, sea a través de utilizar perfiles de advocacy, ¿no?, esa variedad en los que escoges para justamente poder visualizar y dar visibilidad a esa diversidad, porque al final para nosotros el consumidor es todo el mundo, todas las personas, y cada una de ellas son nuestros consumidores y son el centro. O sea, sin ellos nosotros no existiríamos. Y hay una frase que nosotros utilizamos mucho y me parece bastante gráfica, que es beauty for all, beauty for each, ¿no? O sea, no hablamos solamente de una belleza para todo el mundo, hablamos también de la belleza para cada uno, ¿no? Entonces, sin duda es imprescindible. Son cosas no que sean distintas, ¿no?, pero por un lado está la sostenibilidad que se transmite o se hace con acciones distintas a la diversidad,
Y, por ejemplo, en el caso de la sostenibilidad, en nuestro caso, que no sé si luego entraremos un poco más en detalle, pero aparte de todo lo que hay detrás de la parte de logística, fabricación, materiales, que esto es lo que maneja todo nuestro departamento de sostenibilidad, desde Media también estamos trabajando lo que sería la huella de carbono digital, ¿vale? Que es un tema que también es muy importante para nosotros porque la sostenibilidad es parte de todo. Entonces, y desde Media, ¿cómo medimos, controlamos e influenciamos esa huella de carbono que se crea con nuestras campañas, ¿no? Y es un tema también que trabajamos, pues en este caso también con partners como IAS que nos ayudan, de nuevo, lo primero, a poder medirlo, si no, no podemos mejorarlo. Benito. A ver, yo todo el tema de inclusión, para mí es que forma parte de la sociedad y la publicidad también es un reflejo de aquello. O sea, yo me acuerdo hace 20 y tantos años, el primer anuncio de detergente que aparecía un hombre, aquello fue como una cosa rarísima. Ay, Dios mío, mira lo que está pasando aquí. Entonces, aquí eso nos parece muy lejano, que lo es, y yo creo que ya, tanto en L'Oréal como también en IAS, es que lo damos por hecho. Es que no es un tema ya que lo damos por hecho, porque la sociedad va por un lado y ya está. Entonces, la publicidad tiene que ir por ese lado, porque entonces si no, nos van acompasados. Entonces, por supuesto que nosotros apoyamos todo eso. Nosotros, a la hora de medir, a la hora de solo medimos. Pero al final colaboramos para que eso se lleve a cabo. Y sobre todo lo que tú has comentado de la huella de carbono, que es otro must. O sea, es una cosa que tiene que ocurrir. A ver, yo creo que cuando esos valores son pilares fundamentales, como comentaba Marcela, se respira. Lo respiras dentro de la empresa y lo respiras en los consumidores de esa marca. O sea, que es algo importante. Sí que es verdad que luego hay otras marcas que solo lo usan como herramienta de marketing y se pierde. Pero cuando realmente es ese pilar fundamental y se mide y realmente está, o sea, el consumidor es una apuesta clara por esa marca. Por terminar con el tema de sostenibilidad, no le vamos a dar más vueltas. Una marca como L'Oréal, aparte de estar involucrada como marca hacia adentro, ¿hasta qué punto es rentable hablar de sostenibilidad hacia afuera? Y que no sea greenwashing, que por desgracia muchas marcas, no digo que L'Oréal, hay marcas que todos sabemos que lo han utilizado como herramienta de marketing y solo eso. En nuestro caso, como te comento, o sea, es un pilar, es algo real, es algo que está. Además, me encantaría si hacen un programa de sostenibilidad, pues invitar aquí a la directora de sostenibilidad, que obviamente puede compartir en mayor detalle todo lo que se hace desde marca como tal. Pero, por ejemplo, en el caso hablando de la comunicación, sí que dentro de nuestra comunicación corporativa intentamos comunicar toda esa parte de los mensajes, no solo en sostenibilidad, en diversidad, en conocimiento científico, todo lo que hay detrás del producto, ¿vale? Y más para dar información al consumidor. Creo que hoy en día estamos frente a un consumidor, en mi caso, por ejemplo, de beauty, un consumidor que cada vez sabe más y cada vez tiene más interés de conocer, ¿no? Cómo se crea el producto, de dónde viene. Y esto aquí es donde no se trata de comunicar y transmitir esa información como parte del mensaje que quieres enviar. Para terminar, que se nos va acabando el tiempo, la televisión ahora mismo está viviendo como una nueva vida. Se hablaba de que caían audiencias, etcétera, etcétera, y la realidad es que ahora mismo cada vez vemos más televisión. ¿Cómo la vemos? Es otra cosa, pero evidentemente la televisión conectada para las marcas es un filón, para las empresas tecnológicas es un filón porque hay muchas herramientas que utilizar, pero ¿hasta qué punto es una tendencia que creéis que se está controlando? Es decir, hay un parque impresionante ya, más de un 90% de Smart TV en los hogares españoles concretamente, otra cosa es cómo se usa, al final se puede impactar a través de ese medio. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se está midiendo? ¿Qué herramientas estáis utilizando? Vamos a hablar primero de la parte tecnológica. Benito, te voy a pedir brevedad. Yo creo que sí, yo creo que las audiencias es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma, se mide de otra manera, pero son los que somos los que somos. Entonces ahora estamos viendo un reto muy importante que es esa transición, si podemos llamarlo, a Connected TV. Entonces el Connected TV ya se está empezando a medir, y cuando digo que se está empezando a medir, es así, se está empezando a medir, porque hay ciertas, vamos a hablar, barreras técnicas
que en muchos casos son complicadas de salvar. Lo que nosotros vemos en Connected TV son apps, no dejan de ser apps, pero en televisiones. Entonces, para poder medir esas apps, tenemos que entrar dentro de esas apps para poder ver qué pasa ahí dentro. Pero se está empezando ya a medir y ya se miden muchas cosas. Se mide, sobre todo, si se llega a según qué cuartiles de la visión del vídeo, se mide si es tráfico inválido, se mide, por ejemplo, si la televisión está apagada cuando se emite la publicidad, que eso, el 17% de la publicidad que se envía en Connected TV no se ve, porque el decodificador está encendido, pero la televisión está apagada. Eso hay que verlo. Una cosa importante, la televisión conectada es únicamente la, vamos a llamar, transición de lo que es el aparato televisor dentro del televisor de conexión a no conexión, o también ver la tele por el móvil. ¿Eso es Connected TV? Enseguida continuamos. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y seguimos aquí en Tech Talks by Skiller Academy. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando de la Connected TV o de la CTV. Nos decías que se está empezando a medir, pero... Claro, hay herramientas y hay muchas iniciativas, hay mucha inversión que ya está yendo a Connected TV, pero hace falta un esfuerzo por muchos tipos de jugadores, digo tipo de jugadores, es decir, soportes, tecnología, anunciantes, para que se pueda llegar a cabo todo esto, pero hay herramientas que lo pueden medir perfectamente. Desde el punto de vista, por ejemplo, mío de marca, sí que veo como hay demasiados, bueno, no demasiados, muchísimos players y al final cada player también tiene su forma de medir. Households, commute, y eso es muy complejo, de nuevo, a la hora de una marca, de entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces es el gran reto. En cualquier caso, canal de futuro y tenéis que estar ahí. Sin duda, interés está ahí. Eso está claro. A ver, va a haber que aprender mucho dentro de este panorama de esa televisión, que es la televisión conectada, que habrá aplicaciones, también está HPBTV, que serán esas televisiones en donde podremos poner anuncios, que es nuestro canal de siempre o canal regional. O sea, creo que lo que sí que está claro es que cuando un usuario ve un anuncio relacionado al contenido que está viendo, es más eficaz. Entonces, trabajar en esa contextualidad de que los anuncios estén un poco más adaptados al contenido que estás viendo y que sean más relevantes para el que lo está viendo, lo que va a hacer es que la televisión va a subir muchos niveles en eficacia.
Pues espero que sigamos hablando de este tema porque daría para otro programa completo. Doy las gracias ya a Marcela Iserni de L'Oréal España y Portugal, Benito Marín de Integral Ad Science y a Juan Antonio Muñoz Gallego de Skiller Academy. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. Preview.